Y bueno, ya. Entonces vamos acá. Ya estoy compartiendo pantalla. Voy entonces a abrir la reunión. Vamos a estar aquí un ratico aprovechando este espacio para continuar. Como dice, punto 2 del sistema endocrino. Ujú. Para que tengamos entonces un rato, como lo hemos hecho en los espacios anteriores, nos podamos comunicar. Mírenme que es que aquí tengo aquí un enredito aquí con esta. Empezamos con buen humor. Bueno, gracias a Dios que me acompaña ese tema casi siempre. Bueno, entonces vamos entonces a tocar el tema, a continuar con sistema endocrino, aquí los tres en, en el mismo, con el mismo ánimo de siempre. Vamos entonces, ya compartiendo pantalla, empiezo partimos entonces de la segunda parte, esto ya lo vimos, todo lo que es hipófisis, adenohipófisis, todo lo que estamos entonces, tiroides, con usted revisamos tiroides, que tengo aquí la duda. No, profe, tú nos dijiste que te recordáramos que quedábamos Ah, ahí. es que yo tenía anotadito en el cuaderno, esa es una de las cosas que estaba mirando, pero quería de confirmarlo con ustedes, perfecto. Vamos entonces hoy a continuar con tiroides. Bueno, entonces, esta glándula tan importante que controla, regula el metabolismo corporal en general, que nosotros en la parte histológica es muy sencilla realmente la identificación, pero el hecho de que nosotros veamos que hay órganos que son como tan, ¿verdad? Como que se los encuentra uno tan evidentes, pero hay que tener muchos argumentos, detalles para que no se nos haga, porque siempre, como les he dicho, lo que le dicen a uno, lo que me dice, lo olvido. Me parece no tan fácil que lo olvida. Lo que hago es lo que aprendo, ¿no es cierto? Lo que leo lo recuerdo, pero lo que hago es lo que aprendo. Realmente esto es un, y para siempre, tengamos en cuenta esa, y sobre todo nosotros que trabajamos en competencia, ¿no? Que es lo que debemos recordar que vamos entonces a tener los argumentos firmes para que ustedes tengan seguridad en todo lo que vamos a revisar. Entonces aquí veo una glándula tiroides. Vean que es un corte, digamos, un bonito, está ampliado. Los folículos tiroideos, donde guardan las hormonas T3 y T4, pero no como T3 y T4. Podría decir que prehormonas, por así hablándolo más porque ahí se guardan las tiroglobulinas yodadas, así, con nombre típico, característico. Y esas tiroglobulinas, pues las ha sintetizado la célula folicular, ¿cierto? Que es general, como estoy viendo acá, todos estos folículos tiroideos, así se llaman, están, digamos, me muestran que el epitelio es cúbico en todos, muy regular, y entonces estamos hablando de una glándula que es normal. Pero eso no quiere decir que todo el 100% tienen que tener el epitelio cúbico, porque puede entonces encontrarse que un folículo está un poquito más activo u otro un poquito menos activo, entonces ya vemos si el epitelio sería algo cilíndrico o sería plano, pero eso no, eso es, digamos, algo que nosotros revisamos muy bien cuando toda la lámina se revisa de lado a lado, pero aquí yo veo que es una glándula normal, el epitelio es cúbico simple, las células son las células foliculares, son las que sintetizan las hormonas T3 y T4. Tenemos que esas hormonas son muy polarizadas, tienen un dominio basal, donde está la membrana basal de este epitelio. Tiene, ¿qué pasa? En ese dominio basal están los receptores para TSH, que hablamos, de lo cual hablamos en el tema de hipófisis, que activa la síntesis de las hormonas triyodo y tetrayodotironina o tiroxina.
Y vamos a ver, entonces ahí están todos los organelos, el retículo endoplasmático rugoso, todo lo que se hace para la síntesis de esta tiroglobulina. Bueno, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, algunas enzimas, algunos lisosomas importantísimos. Y entonces se sintetizó una tiroglobulina, que es una glucoproteína que vemos acá, parece como una gelatina rosada por la coloración, y la guarda aquí en el folículo. Entonces después resulta que la TSH da la orden, pero antes de eso, entonces esa tiroglobulina quedó ahí lista, pero resulta que necesita la yodación. Entonces el yodo de los alimentos también, aquí por el dominio basal, están los receptores, entran entonces el yodo a la célula, y por medio de enzimas, y entonces se produce, ¿qué se produce? Entonces, esos yoduros, el yodo se forman los yoduros, y esos yoduros salen de la célula, y acá, por toda la parte más cercana por el dominio apical, libera los yoduros, y se produce la yodación de la tiroglobulina en forma muy sencilla, y entonces y entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces ahí se guarda en forma de tiroglobulina yodada. Cuando la TSH estimula para que la célula se está necesitando T3 y T4, entonces, ¿qué hacen? Las células que tienen por su dominio apical, que está aquí en contacto con ese coloide, entonces ellas tienen como unas microvellosidades, pero no son constantes, entonces se alargan, esas microvellosidades captan parte de la tiroglobulina, la llevan a su citoplasma y terminan la síntesis de la T3 y la T4, en el cual intervienen también por medio de lisosomas que se fragmentan esa tiroglobulina en monoyodotironina, diyodotironina, para que en base a estas dos, entonces se produzcan la T3 y la T4, como ya ustedes lo saben. ¿Y a dónde va esa? Por el dominio basal, aquí están todos los capilarcitos, fenestrados, sanguíneos, y también capilares linfáticos que reciben esa tiroglobulina, que va, obviamente, a buscar sus receptores exactamente en las células que van a ser estimuladas por estas dos hormonas. Esto es lo que tenemos acá, esto es lo que vamos a ver. Entonces, si a mí me preguntan sobre cuál es el parénquima de la glándula tiroides, pues yo tengo inmediatamente muy claro que son los folículos tiroideos, los folículos. ¿Qué componentes tiene el folículo? Pues tiene un epitelio folicular. Cada célula es la encargada de la síntesis de estas hormonas. ¿Por qué se llama parénquima? Porque son las estructuras que representan tanto la caracterización funcional como la identificación estructural de esa glándula. Entonces, el parénquima en todo órgano y en toda tiene que ser la representación tanto estructural como funcional de cada uno de los órganos. El estroma de esta glándula pues es un tejido reticular, luego va a tener, y también hay algunas trabéculas donde entran los vasos sanguíneos. ¿De dónde? De la cápsula, una cápsula fibrosa, delgada, bastante delicadita, que los médicos cirujanos que abordan la glándula tienen que tratarla con cuidado, porque cuando se hace entonces de pronto una manipulación, de pronto no tan como tan delicada, puede tener efectos también sobre el daño de la glándula. Por ejemplo, cuando la glándula solamente se extirpa aparte o se hace, a eso me refiero. Entonces, el estroma son las fibras reticulares, las que vienen de la cápsula de la glándula, ese tejido conectivo irregular, por donde penetran los vasos sanguíneos, y también
transitan los vasos linfáticos. Esto es todo lo que tenemos acá. ¿Qué más veo yo acá? Yo veo unas pequeñas vesículas, unas pequeñas vesículas que están acá dentro del coloide. Pues, ¿qué representan esas vesículas? Son zonas que se han capturado, que se han captado, que la célula las ha captado para endocitarlas, para llevarlas a su citoplasma y sintetizar la hormona completa. Entonces quedan como unos pellizquitos ahí, entonces se llaman vesículas coloidales. Bueno, eso es, digamos, lo que vemos en este. ¿Qué otra cosa estoy mirando? Yo veo acá ve aquí en un grupito de células que no son foliculares, que son cada célula individualmente redonda, grande, con núcleo central. Su citoplasma se tiñe levemente, como vamos a ver si estamos viendo una coloración de hematoxina y eosina clara, típica, pues se ve débilmente teñido con cierta basofilia, porque estas son proteínas, lo que sintetizan las células C o parafoliculares, que sintetizan la tirocalcitonina o calcitonina. Entonces, por eso, en cambio, cuando acordémonos que yo dije aquí que eran ¿cierto? Glucocorticoides, que son glucoproteínas. En cambio, estas son realmente, estamos hablando de estas pequeñas proteínas o cadenas de péptidos que se sintetizan, que forman las moléculas de la calcitonina. Recordar en ustedes que bueno, es un porcentaje pequeño, más o menos yo le tengo como un 5%, aquí hay otro grupito, de pronto por aquí en la parte inferior también, estoy viendo otro grupito de células. Voy a buscar aquí mi lapicito para seguirle mostrando. Entonces, para seguirles indicando, resaltando un poquito más, a veces no. Entonces, veo acá otro grupito, ve aquí, de células C o parafolicular. Recordar que esta célula, estas células secretan esta calcitonina que tiene los receptores. ¿Dónde está la célula diana? Voy buscando mi célula diana o blanco y la encuentro en los osteoclastos, en una de las partes, digamos, y esos osteoclastos tienen los receptores para ella. Entonces, ¿qué hace la célula? Sencillamente inhibe la acción de los osteoclastos, de la resorción ósea, de la liberación de calcio, frena la calcemia, o sea, que baja la calcemia, ¿cierto? O sea, la calcemia es el calcio en la sangre. Entonces, que está alrededor de 9 miligramos por decilitro cuando la medimos en el laboratorio. Bueno, entonces resulta que ya esto estaba el calcio sobre esos niveles normales, entonces actúan estas células, se activan, sintetizan, liberan y llegan a los receptores en los osteoclastos y entonces inhiben esa función de los osteoclastos. Entonces, esto es lo que vemos acá, vemos muy bien. Y vamos a ver otra, esta está preciosa, ya la tenemos muy bien en el laboratorio. Vamos entonces aquí a ver los folículos, vea qué bonitos, epitelio cúbico simple, está normalita, no hay ni hiper ni hipotiroidismo, hiper manifestado en muchas condiciones, como por ejemplo la enfermedad de Graves, que es autoinmune, o hipertiroidismo, ¿no? O hipotiroidismo, pues Hashimoto, por ejemplo, que también tiene que ver con el sistema inmunológico, alteración del sistema inmunológico. Entonces, esto es normal. Entonces, aquí está la tiroglobulina yodada. Algunos a veces lo vemos eso lo hemos notado, que algunos folículos tienen más ácido, de coloración más rosada, más acidófila que otros. Eso también depende también de la actividad de cada folículo particular.
Vemos también entonces, aquí están las vesículas o vacuolas, como también se pueden llamar, vacuolas, pero coloidales, no vacuolas, sino más que... Y vamos a ver también otra cosa muy importante, la vascularización, que aquí se ve perfecta, vea, esto se ve muy bien, vean todos los capilares que son capilares fenestrados y son sinusoides de luz más amplia, como vimos en la hipófisis, ¿cierto? Para que se facilite el paso de estas hormonas pues a la red vascular. Aquí alcanzo a ver esta lineecita es de la membrana basal, que va ahí, mire que particular, porque en esta extensión es poco visible la membrana basal. Por ejemplo, aquí yo puedo volver a mostrarles por acá. Aquí está otra. Entonces, pero la gran vascularización de todas las glándulas endocrinas es el factor común. Y también yo les contaba que en la tiroides, también en los vasitos linfáticos, también a esos vasos linfáticos también van estas hormonas, no en la misma cantidad, pero sí eso se ha puesto en evidencia. Entonces, ¿qué otra cosa veo acá? Mira qué bonito, acá está una célula grande, redonda, núcleo grande, aquí lo veo cromático, y un citoplasma que se ve algo, pues como no se ve tan tenido, pero sí es muy claro, estos son una célula parafolicular. Yo quería que ustedes, pero en cambio ve aquí, esto es una célula folicular que está seguramente, entregó ya sus hormonas a los vasitos sanguíneos, y mientras se vuelve a resintetizar este producto, esta tiroglobulina, pues se ve un poquito, pero no confundir estas células con estas células. Mira el tamaño, aunque ustedes la pueden ver, si ustedes pueden de pronto ver por acá, una célula parafolicular grande tocando, es por efecto del corte, porque puede quedar en otro plano, entonces no tenemos, digamos, dificultad para hacer la identificación. Bueno, esto ustedes saben, son fibroblastos, todas las células del estroma y todo lo que ustedes ya tienen en su, digamos, que no solamente en cada, si yo coloco acá en yo puedo preguntar, identifique estas células, ustedes tienen que saber qué es un fibroblasto, tienen que saber qué es una célula endotelial, tiene además del contexto específico del órgano, pues todo lo que compete a los tejidos y células que están dentro de ese órgano, tienen ustedes tener esa capacidad de reconocerlo. Nosotros los hemos reiterado mucho que los temas tienen que irse correlacionando uno con otro, ¿cierto? Bueno, entonces no guardarlo en el cajón tiroides y tenerla ya guardada, sino que sigamos ese cajoncito donde vamos guardando todo lo de este semestre, tenemos que estarlo abriendo y cerrando permanentemente, ¿cierto? Profe, qué pena, una preguntita. ¿En cuáles, o cómo es que usted mencionó la enfermedad en la que pues había variaciones en esta glándula tiroides, la enfermedad ¿de qué? Grace, grave, se escribe grave. Glave. Con V, sí, Gray. Esta es una enfermedad autoinmune que entonces produce hipertiroidismo, o sea que los receptores de TSH, entonces en relación con la inmunoglobulina G, que se va entonces a hacer que este reconocimiento se altere y se haga que la TSH entonces aumenta la actividad de estas células y se produce un hipertiroidismo. Entonces la persona, ¿cómo son las manifestaciones? Pues yo no soy endocrinóloga, pero la persona se vuelve hiperactiva, temblorosa, con exoftalmos. Eso es, digamos, manifestaciones que el médico, el clínico, tiene que de una vez detectar. Bueno, entonces, ¿listo?
Vamos Profe, yo entonces tengo una pregunta. Ujú. Usted mencionaba, pues, que no veía que la placa se viera como hipertiroidismo o hipotiroidismo. Cuando la persona está enferma, ¿cómo son los cambios en la placa? O sea, ¿qué podemos Ah, bueno, observar? las células. Cuando las células, los folículos, las células foliculares se observan cilíndricas, altas, entonces en el hipertiroidismo, porque están muy activas. Y cuando las células se ven planas, ¿ah? Aplanada, un epitelio más bien plano, por lo menos en la mayoría de los folículos, entonces estamos hablando que hay hipotiroidismo, que las células no están trabajando, que no hay, que no, porque ese hipotiroidismo, pues hay varias causas. Por ejemplo, puede ser que hay varias causas. Una, la más común, que teníamos en salud pública, y era que la dieta era muy pobre en yodo. Entonces, ¿qué pasaba? Como la dieta era muy pobre en yodo, entonces las células sintetizaban y sintetizaban y guardaban acá en los folículos tiroglobulina, pero sin yodo. Entonces, ¿qué pasaba? Se iban creciendo estos folículos llenos de tiroglobulina, y venía el bocio común, y la persona, pues su condición era hipotiroidea. ¿Por qué? Porque no se sintetizaba, me faltaba la iodación para que se sintetizara adecuadamente la hormona. Y entonces, ¿qué? Ese metabolismo de esa persona puede ser lento, pereza, lentitud también mental, todos los signos de una persona hipotiroidea. La piel bastante, bueno, con resequedad, el cabello, bueno, todo lo que da como resultado de un hipotiroidismo, de una persona que no está, sus hormonas no están funcionando, ¿cierto? Eso es lo que quería comentar. Yo quiero que si la doctora Laurita. Sí, señora. Bueno, si les puede hablar de, por ejemplo, bueno, cuál es realmente en la enfermedad de Hashimoto, por ejemplo, que les comentara un poquito que era otra causa de hipotiroidismo. Sí, señora. Bueno, en realidad, cuando ustedes lleguen a patología se van a dar cuenta que hay una gran cantidad de enfermedades que pueden afectar la glándula tiroides. Y yo pensaría que, por no decir que en todas, en el 99%, después de que la glándula se vea afectada, la persona va a quedar con hipotiroidismo, ¿sí? Ajá. Después de ese compromiso, ya sea por enfermedad inflamatoria, por un sangrado, porque tiene un cáncer, usualmente las personas quedan con hipotiroidismo y requieren de reemplazo hormonal. En cuanto a la enfermedad de Hashimoto, tiene un componente genético, ¿sí? Se considera que es una enfermedad autoinmune y entonces el sistema inmune va a atacar las glándulas de la glándula tiroides. Y por esto entonces la persona va a presentar disminución en el tamaño de la glándula, además porque se pueden formar incluso hasta folículos linfáticos dentro de la glándula. Y estas personas en algún momento pueden presentar algo de hipertiroidismo, pero Ajá. como decía, Sí, usualmente al final van a tener hipotiroidismo. así es. Sí, señor. Sí, María doctor. Fernanda pregunta que si el hipotiroidismo tiene cura. No. Ya No. después de que la persona es hipotiroidea, va a tener que tomar reemplazo hormonal de por vida. Es algo muy sencillo, o sea, en realidad, ojalá todas las enfermedades se pudieran manejar de esa manera, ¿no? Es simplemente tomar la levotiroxina, que es el reemplazo hormonal, dependiendo de la dosis que necesita la persona, la toma una vez al día. Es algo muy sencillo con lo que se le ayuda muchísimo al sistema endocrino. Hay Pregunta, una cosa, Mariana.
Y en Una el caso pregunta, contrario, Una profe, preguntita aquí de Marianita Amaya, que levantó la mano. Profe, si quieres deja que David pregunte, que él quería preguntar y después la hago yo, ¿sí? Ah, Vale. bueno. gracias Mariana. Profe, yo iba a preguntar que pues, listo, en el hipotiroidismo lo manejamos con un fármaco, pero entonces para el hiper, disminuirse la TSH para que la tiroides no trabaje tanto o cómo se maneja el hiper. También tenemos medicamentos y en algunos casos, por ejemplo, cuando hay tormenta tiroidea, que es una condición que incluso puede matar a la persona, se utiliza el yodo radiactivo, ¿sí? Entonces lo que se hace es una ablación de la glándula para evitar que produzca grandes cantidades de hormonas. Pero, profe, o sea, no me queda claro, o sea, el fármaco cómo actúa para el hiper. Uy, ahí sí me corchaste. No lo recuerdo bien cómo es la farmacodinámica de eso. Y que, por ejemplo, en el hipertiroidismo, la ablación, por ejemplo, la ablación de la glándula parcialmente o por medio quirúrgico, como sucede en otros órganos donde hay una hiperfunción. Entonces, por ejemplo, en la paratiroides, hacen el receso de una de las paratiroides para que la hormona baje su nivel. En este caso, realmente lo que dice la doctora, también pues hay que preguntárselo muy específicamente a un endocrinólogo y hay especializado solamente en tiroides. Sí, aquí lo estoy buscando. Dice que lo que hace es inhibir la acción de la enzima tiroperoxidasa. La enzima tiroperoxidasa, que acuérdense que tiene que ver también esto con la yodación, ¿no es cierto? Sí, señora. Perfectamente. O sea que el yodo bloquea la formulación a yoduro. Entonces no hay, ¿sí? Eso es correcto. Otra cosita que sí les quería, perdón, falta que Mariana nos haga la pregunta. Es que iba a preguntar, bueno, a, a mí cuando tenía, que como eran como 15 años o 14 años, pues me hicieron exámenes de sangre y me dijeron, o sea, lo que entendí, según entendí, estaba a punto de que me diera hipotiroidismo o algo así entendí. Y me controlaron eso, me dijeron que tenía que llevar una dieta más estricta, pues para que no me diese el hipotiroidismo. No sé si, pero eso se puede controlar entonces con la alimentación para que no dé, o sea, para que no dé como tal el hipotiroidismo. O... Porque puede ser que la dieta estuviera insuficiente en yodo, sería lo que el médico, para que fuera, pues sí, hiciera hipotiroidismo. O sea, a veces el médico al examinar, entonces hacen la palpación de la glándula y a veces o la encuentra o aumentada o disminuida y bueno, con el estudio, el examen clínico, pues ellos tienen ya, estos endocrinólogos tienen ya los estándares, ya los tienen muy identificados. Eso sí, tendría que ser por la dieta, que es lo que yo entiendo más bien. Lo otro que quiero colaborarles, antes de pasar, porque el tiempo nos vamos, es que lo que sabemos, ahorita tocando el punto que les acabo de decir, antiguamente había zonas donde había poco yodo, entonces la alimentación era pobre en yodo. Entonces había muchas personas con bocio porque resulta que lo que les contaba, se fue llenando, la célula fue produciendo esos folículos, iban creciendo, llenándose de tiroglobulina, pero no estaban yodados porque no había yodo. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio de Salud? Cortó por algo muy bien, que la sal que está en la alimentación de todo, entonces a ella se le agrega el yodo. Eso hace muchos años que está
en la alimentación, entonces no hay problema. Que la región tal, que en esa región donde había tantas personas con bocio, que les decían así muy los cotudos de no sé dónde, los cotudos por regiones, entonces ya eso se suplió, eso se llegó, entonces aquí no hay, digamos, zonas donde pueda ya haber este bocio o muy poco por esa razón, porque ya la sal común, la sal que nosotros tenemos, tienen el yodo. Pues vamos entonces a pasar a la siguiente, a la siguiente glándula, porque vamos entonces a aprovechar que este es el segundo laboratorio y queremos que ustedes, pues estas son la misma glándula, los mismos epitelio folicular, aquí está la tiroglobulina, este es un folículo tiroideo, está la membrana basal, quedó muy unidos unos con otros, pero esto es por efecto de la... Aquí tenemos otra coloración, las células foliculares, el epitelio cúbico, el coloide, todo lo que estamos viendo, pero yo veo acá en unos folículos, claro, si pasa el corte por acá, pues yo veo el folículo pequeñito, pues si pasa por el centro, pues quedan grandes, eso es lo que estamos viendo acá. Entonces se ven unos más pequeños y otros más grandes. Y estamos viendo acá el epitelio cúbico de estos folículos normales y vemos también acá el tejido conectivo, vemos todo lo que... Y una célula, este grupito de células acá, que son células parafoliculares, grandes, redondas, con núcleo central, poco, la tinción citoplasmática se hace poco evidente, lo mismo que acá, y acá, y vea qué diferente con el epitelio folicular. Esta es una coloración especial para resaltar las células parafoliculares, o células C, y los folículos con todos sus... Bueno, entonces vamos a la siguiente. Bueno, entonces ahora ya terminamos con la tiroides, vamos con las glándulas paratiroides, las dos superiores, las dos inferiores, pequeñas glándulas que se encuentran en la parte posterior de la tiroides, que están en cada glandulita, tiene su cápsula de tejido conectivo y por ahí pues están ingresan los vasos sanguíneos o ingresan los vasos arteriales y salen los vasos venosos. En la cara que toca con la tiroides, como está en la parte posterior, las dos, la cápsula de la tiroides, que es delicada, fina, como les decía, pero el tejido conectivo es ¿verdad? Entonces se contacta con la de la glándula paratiroides. ¿Qué tiene la glándula paratiroides? Ya espérense ustedes del que se originan las dos inferiores de la tercera bolsa faríngea y las dos superiores de la cuarta bolsa faríngea. ¿Por qué razón? Ya ustedes les contamos que cuando del endodermo de la tercera bolsa faríngea, ese epitelio, ese endodermo, tiene digamos, dos prolongaciones, forman inicialmente una dorsal y otra superior y otra inferior. De la superior, de esa prolongaciones, se forma esta glandulita, la paratiroides, de las dos, lógicamente, recuerden que son dos. Entonces, ¿y por qué? Entonces, ¿qué pasa? El vaso, el timo se forma acá, del endodermo, de la inferior, de aquí estamos viendo. Entonces, ¿qué pasa? Como esta es la tercera bolsa, entonces cuando desciende el timo, pues se lleva consigo, arrastra esas paratiroides y vienen de la tercera bolsa y se van a posicionar como glándulas paratiroides inferiores. Las paratiroides del cuarto, de la cuarta bolsa, quedan ahí en su puestico. Muy poco tejido tímico va a generarse de esta cuarta, muy poco, y por lo tanto, en general, podemos entonces encontrar que no puede haber desplazamiento porque quedó ahí en su sitio
quedó la paratiroides de la cuarta dosis, entonces van a ser, por eso se va a quedar en posición superior, ¿ah? La de la cuarta y las que descendieron de la tercera, el endodermo, del cual se originan toda la glándula, el parénquima de la glándula, pues van a ocupar la posición como glándulas paratiroides interiores. El doctor César Blanco, ¿qué días comentaba? Que en situaciones en las cuales se ha retirado, se ha removido, se ha resecado las paratiroides, y que por qué las personas o en situaciones en las cuales hay un hiperparatiroidismo muy acentuado, con la consecuencia de que hay una calcemia muy alta, que en razón a qué, si no dependen de la paratiroides. Entonces, eso en conclusión, cuando desciende las paratiroides de la tercera con el timo, han quedado en esa vía de descenso algunas células de la paratiroides. Entonces van a sintetizar, van a secretar estas hormonas. Es una, digamos, de las connotaciones que factibles, así como cuando nosotros dijimos que la tiroides, ¿de dónde se origina la tiroides? Pues acuérdense que dijimos que en la parte media del primer arco, que va a quedar en la raíz ventral, en la parte ventral de la superficie de la raíz de la lengua, se forma un pequeño tejido endodérmico, porque es del primer arco, y de ahí se va a proyectar, a prolongar un pequeño conductico que se llama conducto tirogloso, y ese conductico tirogloso que va al sitio donde encuentra ya dónde es que va a quedar ubicada la glándula tiroides, y por eso a veces se presentan también tejido tiroideo en toda esa zona, que son, digamos, a lo largo de ese conducto tirogloso que se formó inicialmente, ¿cierto? Eso es lo que pasa, lo mismo que puede pasar con la paratiroides del tercer arco, que al descender ha quedado ese tejido, digamos, que no está en el sitio regular, ¿sí? Bueno, eso es lo que quería comentar. Ahora sí con la estructura. Vean, póngame cuidado. El estroma de esta glándula es tejido reticular. Fibra reticular es como el estroma de otras glándulas con sus células. ¿Quién produce estas fibras reticulares? Pues los fibroblastos. En estas glándulas no estamos en tejido linfoide, estamos en una glándula endocrina. Luego estas fibras reticulares las sintetizan los fibroblastos. Y como sintetizan también, obviamente, toda la cápsula, ¿no es cierto? Bueno, segundo, ese es el estroma. Por el estroma vienen los vasos sanguíneos. Aquí vemos una cantidad de capilares. Vea qué linda se ve. Yo les contaba también que estos cortes se han hecho ahí en la misma facultad, en el laboratorio de patología. Patólogos que son nuestros también grandes colaboradores. Les hemos pedido que nos colaboren con muy buenos cortes. Es un poco difícil, pero ellos tienen toda la voluntad y la pericia para seleccionar un corte que nosotros analizamos si está normal o anormal, o está patológico, entonces lo descartamos si está patológico y seleccionamos hasta que encontramos un corte normal como este. Acá, el parénquima de esta glándula está representado por estas células que se llaman células principales, que forman cordones, que están en ¿qué? En relación con los capilares, pues capilar, endotelio, membrana basal, y los cordones de células principales, que son las que secretan la hormona paratiroidea o paratormona,
Y entonces ahí están, las células ahí van a liberar a la secreción a toda esta red capilar, ¿no es cierto? Ah, qué bonito se ve y está muy, muy, muy representativo y muy lógico entender que estas células principales, que son las que secretan esto como las cadenitas, son, digamos, de péptidos y de todo, entonces en base a aminoácidos, lógicamente, pues tienen que sintetizarse por el retículo endoplasmático rugoso, por el aparato de Golgi, y por eso esto va a tener el citoplasma siempre con algo de basofilia por esos ribosomas del retículo endoplasmático rugoso, porque la proteína realmente es acidófila, por eso también se ve que el citoplasma se ve, vea, con cierto grado de acidofilia. Se ven células pequeñas, se ven con un núcleo grande, el citoplasma, pues la coloración, la tinción que estamos viendo aquí típica. Algunas células se tiñen bien su citoplasma, otras no, como esta, por ejemplo, o esta, porque y entonces por eso llaman que células principales que oscuras o claras. Yo no le tengo, digamos, mucha importancia a ello, pero sí cuando uno va a identificar, sí, yo lo que entiendo siempre, que si son claras es porque están degranuladas, porque acabaron de llevar sus secreciones a la parte de y luego se van recuperando y van recuperando su síntesis y nuevamente van tornándose ya con un citoplasma ya en continción característica. Inclusive algunos hablan hasta de que unas intermedias. Pues realmente lo importante es que ustedes entiendan que hay unas claras y hacen la que se ve y unas oscuras, que son pequeñas, que forman cordones, que secretan la hormona, que están pues como toda glándula endocrina, muy en contacto con sus capilares en los cuales van a llevar su secreción, que la paratormona eleva los niveles de calcio en sangre, que tienen los receptores los tienen en los osteoblastos, para que los osteoblastos entonces liberen el factor estimulante de los osteoclastos, el factor estimulante de los osteoclastos, para que ellos se activen en la resorción ósea y liberen calcio, y se eleva la calcemia, y de esa manera esa calcemia es controlada directamente por la calcitonina que de la célula C. Aquí no tiene nada que ver la hipófisis, tengan en cuenta eso cuando hagan una preguntita por ahí cauciosa en una evaluación. Esto está controlado de esa manera. Aquí está una célula principal con citoplasma, vea, con algo de basofilia, muy, muy importante. Esto es todo. Cuando ustedes ven acá, mire, no se van a confundir con que es hipófisis, que me llegaría así, porque en la hipófisis no hay toda esa cantidad de células que tengan estas características. Aquí no vemos los tipos, vemos también en la hipófisis se ve bastante más presencia de sinusoides, que relativamente no es tanto. Esto son cosas que ustedes tienen que fijar. Por eso es que le digo que solamente lo que hago lo aprendo, porque yo se lo digo ahorita muy fácil, pero ustedes tienen que hacerlo con bastante, hacer el ejercicio para identificar bien. Y acá, con todas estas células que son las secretoras de paratormona, aquí hay una placa completa de células grandes, poliédricas, parecen como unas baldosas, eosinófilas del citoplasma, se ve cierta granulación, hay unas células que quedaron más eosinófilas que otras, que son las células oxífilas. Esas células normalmente no están secretando paratormona, tienen muchas mitocondrias, tienen glucógeno, no está como bien identificada su función, pero cuando hay tumores de estas células, entonces, ¿qué? Se incrementa también el calcio, o sea que como que toman también función
de secreción de paratormona. No puedo, digamos, darles más argumentos al respecto, porque realmente los estudios no son absolutamente concluyentes, y por esa razón, pero sí en la estructura. ¿Por qué la acidofilia? Por la gran cantidad de mitocondrias. En microscopía electrónica se puede comprobar esto, que también en microscopía electrónica se muestra la gran cantidad de glucógeno que ellas guardan ahí. Y eso es todo lo que les puedo decir. La irrigación, pues la vemos normal. Y todo esto es lo que compete. Aquí veo algunos adipocitos o más. Adipocitos con la edad va aumentando el tejido adiposo. Y como todo, la parte, la glándula se va de pronto a mantener en su condición fisiológica, pero el tejido adiposo va aumentando. Eso es todo con relación a esta glándula. Aquí veo una coloración muy bonita, tricrómica, el tejido conectivo se ve de color azul. Este es un vasito sanguíneo, este es el endotelio, que no es un capilar, porque entran arteriolitas, se ramifican en capilares, como acá, veo los capilares bien bonitos, y los capilares reciben la hormona, y ¿a dónde va? Entonces a vénulas, y las vénulas a las venas principales. Entonces por esa razón estoy viendo acá el estroma muy bien identificado con esta cordón. Y todo esto son cordones de células principales, muy características. Y aquí arriba veo una placa completa de células oxígenas, que me devuelvo acá porque les quiero mostrar aquí una cosita. De aquí por lo menos no siempre se van a ver aquí en placas así grandes. De aquí veo una solita, una célula. Aquí hay un grupito pequeño de células oxífilas, de citoplasma bien eosinófilo, aquí en la placa también. O sea, mire, aquí hay una solita, una oxífila, que yo puedo en cualquier. Ustedes tienen que tener parámetros, células grandes, poliédricas, citoplasma eosinófilo, núcleo bien redondo, central. No vamos a pensar que tengo que siempre estas placas grandes, que sí hemos seleccionado cuando tomamos y seleccionamos esta muestra. Porque no siempre se ve así como todo tan bonito como lo estamos viendo acá, tan definido. Bueno, entonces esto quería devolverme para que entendiéramos. Aquí están los cordones de células principales, y aquí está una placa de células oxífilas, como lo vemos acá. Vamos con la glándula suprarrenal. Bueno, entonces saben que son dos glándulas suprarrenales, derecha e izquierda. Anatómicamente tienen alguna pequeña diferencia, digamos, en su localización y en su morfología, porque la derecha, pues que está inmediatamente debajo del hígado, del lóbulo derecho del hígado, pues uno la ve, bueno, tiene una connotación anatómica un poco diferente a la del lado izquierdo, pero las dos son iguales en su estructura histológica, y por eso vamos a hablar de ella aquí como ustedes saben ya, tenemos lo que se llama la corteza y la médula, ¿no? Bueno, en algunas especies inferiores la corteza es una glándula aparte y la médula es una glándula aparte. Nosotros tenemos, recordando el origen embriológico, entonces la corteza es de origen mesodérmico y la médula, pues el origen es neuroectodérmico, de las células de las crestas neurales que han viajado y se han llegado al tejido donde se está desarrollando la glándula, y han penetrado en la parte central. O sea, inicialmente la glándula suprarrenal fetal tiene una estructura muy especial, y se origina del epitelio celómico, de la cavidad celómica, donde la parte dorsal de esa cavidad celómica intraembrionaria, entonces se forma un plieguecito de ese epitelio, hace un plieguecito por proliferación de esas células epiteliales, y se va
y se va creciendo y va creciendo y se va haciendo bastante, protruye hacia la superficie de la cavidad celómica, al lado y lado de ¿qué? Del intestino primitivo que está por toda la mitad, ¿no? Y entonces, y ese pliegue y también relacionado con la aorta dorsal, que está en esa misma zona medial. Entonces, ese epitelio, que ustedes saben ya, que es del mesodermo, el epitelio celómico, entonces, ¿qué pasa? De esa membrana epitelial que recubre todo esta cavidad celómica que va a ser la cavidad, ¿qué? Van a ser después se va a segmentar la cavidad la pleural, peritoneo, pericardio y peritoneo. Eso va a ser esa cavidad celómica y está revestida por un mesotelio que ustedes ya saben. Entonces, en la parte dorsal de esa cavidad, en esta etapa embrionaria, empieza a proliferar ese epitelio celómico y que está, entonces, y empieza a verse como que va protuyendo una estructura, algo en la superficie, en el espacio de la cavidad, en la pared dorsal, al lado y lado de ¿qué? Del intestino primitivo y al lado y lado pues de la aorta dorsal. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ese epitelio, ese de origen mesodérmico, pues es lo que va a formar al final la corteza de la glándula suprarrenal. Eso es en síntesis. Pero entonces, primero que, bueno, cuando usted ve en embriología, que una suprarrenal fetal, pues sí, va cambiando, pero todo es hasta que se pasa por dos pasos. Una suprarrenal fetal y después la suprarrenal madura. Bueno, eso no tiene, digamos, ahorita no es injerencia, pero esos cambios de cada una de estas capitas que se van agregando, se van diferenciando. Pero todo el origen es mesodérmico y se origina de un epitelio. Cuando veamos en el próximo laboratorio la formación, por ejemplo, de los ovarios, en ese sentido tiene un parecido, porque también en los ovarios va sucediendo algo, digamos, similar. Entonces, pero resulta que en esa suprarrenal fetal, primero se ve, pues es como una plaquita, después se va haciendo digamos, va creciendo, pero entonces queda como un espacio, una concavidad hacia el tejido mesenquimal, y entonces ahí llegan las neuronas de la cresta neural, las células, perdón, de las crestas neurales ocupan ese espacio. Entonces, ¿qué pasa? La glándula se cierra y queda en el centro de la médula. Eso es todo, digamos, en resumen lo que va sucediendo. ¿Por qué en el centro queda y cómo llegaron las células de la cresta neural a la médula? Segundo. Ahora ya entendiendo esto, que seguramente le estoy contando porque ya lo preguntaron y yo quería aclararlo bien. Lo otro que les digo, tomen de cariño, entiendan la embriología, lo básico, que es también bastante accesible. Cuando tomamos la base, solamente la base del disco trilaminar, encontramos ya la respuesta a todo. En la estructura histológica, ya vemos de dónde se origina la corteza y la origina la médula. Entonces, segundo, en la parte que estamos ahorita revisando, la histología, ve aquí una cápsula, en la parte superior estoy viendo esta cápsula, voy a buscar mi lapicito, otra vez que lo había soltado para cambiar de... Entonces, esa cápsulita, que la voy a colocar acá en la parte superior izquierda, quedó muy poquita cápsula, pues que para que quedara toda la glándula era un poco difícil en este momento. La cápsula, tejido fibroso, conectivo, denso, irregular, no es muy gruesa. Externamente está el tejido adiposo que está en esa zona porque es una glándula retroperitoneal, como es también los riñones. Entonces, por eso hay bastante tejido adiposo y bastante vascularización.
y ahí llegan las arterias suprarrenales que van a darle, pues, lógicamente, la irrigación a esta glándula. En esta cápsula, se ramifican arteriolas, arteriolitas, y las arteriolas ingresan acá como arteriolas subcapsulares. Pónganle nombre, pero yo les quiero decir para que tengan ustedes un parámetro, porque esas arteriolas subcapsulares, de ahí salen dos ramitas, ¿sí? Unas ramas que son arteriolas que se van a capilarizar acá mismo en la zona externa, o sea, de la suprarrenal, de la corteza, y van a darle, y de ahí se van a formar todos los capilares que vienen a lo largo de la corteza, ¿m? Y que van a recibir todas las hormonas de la corteza, de la zona glomerular, de la zona fascicular, de la zona reticular, mineralocorticoides, glucocorticoides y también glucocorticoides de la zona reticular y andrógenos estériles, ¿no es cierto? Como la dihidroepiandrosterona, SO4 que viene, que ese O4. Y entonces entonces todo esto, ese mismo capilar que viene de acá, que van a ser, algunos son sinusoides, viene y va recibiendo, voy recogiendo la hormona de la zona glomerular, voy recibiendo las hormonas, los glucocorticoides de la zona fascicular, que es la más amplia, y aquí recojo las hormonas también de la zona reticular. ¿Y a dónde van los capilares? Ya entran a la médula y buscan la vena central medular, que aquí la veo, de un pedacito, un poquito, y entonces que es muy grande, porque la vena central medular es muy grande. Eso es cuanto a la irrigación de la corteza. En cuanto a la irrigación de la médula, de estas mismas arteriolas que están aquí en la cápsula, esas arteriolas van directamente como un puente directo que llega a la médula. Y aquí se capilarizan. Y entonces, ¿qué pasa con esa? Entonces, ese puente directo llega acá y los capilares que se ramifican en la médula, pues reciben las catecolaminas que están sintetizando aquí las células cromafines, que ustedes vieron muy bien en la teoría. Y entonces, ¿y qué pasa? Con esas catecolaminas, pues llegan aquí a la misma vena central. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque hay una irrigación para la corteza, una irrigación para, pero en fin, los capilares de la corteza llegan acá y los capilares de la médula también llegan a la vena central. Ahí se puede decir que se puede decir que la médula tiene una irrigación doble. No, Sí, porque el plexo capilar corto que pasa a la corteza y se entra a la entra médula y las arterias largas que entra directamente van a la médula. directamente a la médula, no. Ahí no hay que se mezcle la Doble sangre. irrigación. No, porque los capilares de la corteza son unos que llegan acá y los de la... Los capilares de la corteza también está llegan a la hablando médula. que en la médula hay capilares que son de la corteza y otros que son de la médula. Pues sí, eso es cierto, eso sí. Y eso del plexo capilar largo y corto se refiere a eso, ¿cierto? Pues que no son capilares largos y cortos. Es que ahí en el libro dice el plexo capilar corto y el plexo capilar largo. Pero es que está mal porque son traducciones. Bueno, el libro está mal. No, es que, digamos, es una forma, por ejemplo, cuando dicen capilares en otros contextos, para hablar, por ejemplo, de arteriolas en la irrigación, por ejemplo, de la médula renal. Dicen eso, plexo capilar arterial y capilar venoso, pero son en la parte, digamos, estamos hablando de si son o son vasos arteriales o son vasos venosos. Lo mismo pasa que a veces no le dan mucha importancia, pero nosotros sabemos que son arteriolas, porque si fueran capilares que vinieran desde acá hasta acá, pues imagínense qué pasaría. Capilares que van entonces a recibir hormonas de la corteza, no, por eso hay una irrigación para la corteza y otra para la médula. Por eso hay especies, como les decía, inferiores donde la suprarrenal, la parte de la corteza es una glándula y la médula es otra glándula.
Aquí no, aquí todas las dos pasa que al final sus hormonas pasan directamente acá, a la vena central medular. Ahí sí decimos que hay sangre que trae la corteza y sangre que trae la médula. Bueno, segundo, vamos entonces aquí a ver la estructura. Yo veo acá, inmediatamente debajo de la cápsula, las células se disponen así, forman estructuras redondeadas, por eso se llama la zona glomerular. El vasto retículo endoplasmático liso, hay retículo endoplasmático rugoso, por eso tiene cierta vasofillia, eso se ve en microscopía electrónica. Y su forma redondeada, todo esto es de la zona glomerular, aquí se ven, las células son altas, cilíndricas, y el contacto, lógicamente, que con los capilares a los cuales van a liberar sus hormonas, sus mineralocorticoides. Esos capilares siguen su curso a la zona fascicular. Vean cómo en la zona fascicular son cordones de células paralelas, perpendiculares. Así van perpendiculares, se dirigen hacia la parte central de la corteza, pero muy, muy organizado. Entre un cordón y otro que hay, pues sencillamente los capilares que reciben las hormonas correspondientes, los glucocorticoides. Aquí vamos a ver entonces que estas células de la zona fascicular no son cilíndricas, sino son poliédricas. Núcleo central, como lo estamos viendo así, células poliédricas, y el citoplasma, como tiene tanta hormona, tantos glucocorticoides cuya base química sea a partir del colesterol, estamos hablando de lípidos, estamos hablando de esteroides. Entonces, por eso el citoplasma se ve como una esponjita. ¿Por qué como una esponjita? Porque todos estos lípidos, cuando se hace el procesamiento técnico, se utilizan disolventes de grasas, de lípidos, como son todas estas hormonas de la corteza, ¿sí? Los glucocorticoides, los mineralocorticoides, los glucocorticoides son todos basados a partir del colesterol, síntesis a partir del colesterol. Entonces, por eso, cuando se pasa en la parte técnica, pues se sale, se lava todo esto y las células parecen esponjitas. Entonces, por ello se llaman espongiocitos. Espongiocitos, se ven bastante característicos. Entonces, esto es la zona fascicular. Ya saben cuáles son los glucocorticoides, cortisol, cortisona, corticosterona. ¿Por qué se llaman glucocorticoides? Gluco porque ellos, pues obviamente, esto tienen que ver con la síntesis de la glucosa. ¿Cómo es el cuento? Pues estas celulitas, esas glucocorticoides, por ejemplo, a partir van al hígado. Entonces, en los hepatocitos, ellos captan proteínas, aminoácidos, lípidos, y a partir de esos elementos, entonces sintetizan glucosa, que se llama gluconeogénesis. Gluconeogénesis, la generación de glucosa a partir de proteínas, a partir de lípidos, y por eso entonces, y los hepatocitos del hígado, perdone que les haga, como estaba, para que no se confundan, entonces guardan ese glucógeno ahí, en los hepatocitos. Y cuando se necesita glucosa, entonces, por ejemplo, la estimulación por el glucagón que lo sintetiza, que lo va a sintetizar el páncreas, entonces ese glucagón estimula a que estas células, como se necesitó glucosa, entonces hace que las células
vuelven y desdoblan ese glucógeno en glucosa y va a la circulación sanguínea. Por eso, esto que les estoy contando, ¿por qué se llaman glucocorticoides? Y la palabra corticoide, acuérdense de la hormona corticotropa, ACTH, que viene, entonces allí en estas células se encuentran los receptores para que entonces se secreten estos glucocorticoides que vienen entonces a intervenir en la inflamación, control de la inflamación, por muchos aspectos que ustedes lo tienen que en fisiología, en medicina interna, toda la importancia que tiene el control de la inflamación, los corticoides, cortisol, cortisona, corticosterona, en todos los procesos inflamatorios. Y también en este mismo aspecto, ellos van entonces sobre los linfocitos T que van entonces acuérdense que son los citotóxicos que van a entonces atacar en el momento que encuentren, por ejemplo, en un trasplante, en un injerto. Entonces, ¿qué hace el médico? Pues primero suprime a los linfocitos T, entonces suprime los linfocitos T, entonces esa función también la hacen estos glucocorticoides. Entonces, por eso aquí hay un control natural, regulado, normal, sobre los linfocitos T. Entonces, por eso es función también importante de estos glucocorticoides. Bueno, entonces, y otra cantidad de funciones que no es pero quería darle la connotación porque llama glucocorticoides. Zona fascicular, más o menos el 80% son de la zona fascicular. Cuando llegamos aquí, yo le pongo acá una delimitación un poquito caprichosa mía, donde se desordenan estos cordones paralelos y se forma ahí como un trabeculado celular, pero lógicamente los mismos capilares siguen bañando esta zona, y aquí vemos unos espacios irregulares, pero son los mismos capilares. Como las células forman, los cordones se van formando como ese enrejado, entonces lo mismo pasa y hace que, claro, que la sangre que viene desde acá a acá, entonces estos sinusoides a veces como si tuvieran más irrigación, y entonces se ve esta zona bastante notoria, la diferencia de la zona fascicular. Las celulitas de la zona reticular son lo mismo, son poliédricas, pequeñas, eosinófilas, pero no tienen como dice, no tienen tanto secreción de glucógenos. Los andrógenos débiles, que también son de naturaleza lipídica, de base en la fórmula del colesterol, de ahí se sintetizan a partir de él. Pero entonces ahí no se ven como espongiositos, porque no es tan abundante la cantidad de hormona que guardan. Entonces, primer punto, las células de la zona reticular son también eosinófilas. Segundo, también entonces se ven con ciertos, digamos, no como los espongiositos, pero sí tienen bastantes vaporitas donde estaba la hormona. Se ve bastante así como, y tercero, algunas de estas células pueden presentar un pigmento lipocrómico, que son cristales lipocrómicos, donde esas hormonas con la edad sobre todo se van cristalizando y van quedando ahí marcadas, cosas que no existen en las células de la zona fascicular. Diferencias. Y que estos cordones, ojo, estos cordones de la zona reticular, que es corteza, se prolongan, se ven como dedos, digo yo, como prolongaciones dentro de la médula, y entonces a veces uno ve células de la zona reticular y puede confundirlas como si fueran células, si no tiene la experiencia bien de que
entonces se va a confundir y van a decir, ah, estos son cromafines, pero realmente que no son cromafines, porque las cromafines tienen otras características muy particulares. Entonces, a uno a veces, por ejemplo, mire, fíjense ustedes acá, estos cordoncitos de la zona reticular, vean, vienen acá, y aquí estamos en la médula, porque se prolongan, o sea que no hay una separación, como que se interdigitara un poco la corteza con la médula en esta zona. Es lo que quiero mostrarles acá. Ahora, otra cosa que les quiero mostrar ya en la médula. Vemos, porque si yo veo esta gran vena que es gigante en toda la médula y yo el corte lo tomo no por la parte central, sino que me quedó tangencial a la médula, entonces, y como la vena está grande, pues yo veo la vena central, pero está tangencial en la médula. Entonces, ¿qué veo alrededor? Pues veo células de la zona reticular de la corteza y de pronto muy poco probable ver por acá células cromafines de la médula. Vea, yo veo acá, vea, por lo menos acá, estoy viendo, estos son células de la zona reticular, citoplasma acidófilo, algo vacuolado el citoplasma por estos esteroides y por estas hormonas esteroides, y vamos a ver acá. Entonces, por eso, y yo como les comentaba que hay cordoncitos de la corteza que se interdigitan con la médula. A eso me refiero y esto estoy viendo acá. Esto, por ejemplo, son células de la zona reticular de este corte que quedó acá. Todo esto es médula. Miren que las células son más pequeñas. A veces se ven, por ejemplo, mire, vea esta, por ejemplo, esta celulita que tiene núcleo central, el citoplasma se quedó un poco teñido. Aquí lo que realmente podemos ver que las células tienen bastante ribosomas que se parecen mucho de pronto en su contexto de origen con pequeñas neuronas, pero no son neuronas, de ninguna manera les estoy diciendo ello. Entonces tienen núcleo con nucleolo, citoplasma algo basófilo por la cantidad de ribosomas y retículo endoplasmático que tienen. Y vamos a tener en cuenta entonces que es una diferencia grande. Ellas no sintetizan nada que tenga que ver con lípidos, por lo tanto, vean, aquí está una célula de la zona reticular y mire una célula vea, esta también, son células cromafines muy tenerlas en cuenta y no confundirlas. Estas son células de la zona reticular, pero en cambio estas que están acá, estas pequeñitas que yo veo acá, esas sí son células son células cromafines. Entonces, por eso yo veo acá esto y defino bien, pero me doy cuenta que el límite siempre se hace diferenciable por la presencia o no presencia de células de la zona reticular. Entonces vamos a ver esto y vamos a pasar entonces acá. Este corte que estoy viendo acá está muy bien representado. Es una coloración tricrómica para mirarla de pequeño aumento, para que vea que el tejido adiposo que está por fuera, la cápsula fibroconectiva, del tejido bastante colagenoso, las zonas de la corteza glomerular, vean, redonditas las estructuras que forman, las paralelas, la zona fasciculada, y aquí en la parte central, de acá, no es caprichosamente, sino que si aquí ya se ven los cordones formando como un enrejado, los cordones de la zona reticular, y los sinusoides también, ¿no es cierto? Y acá, estos sinusoides llegan a la médula y buscan directamente, no hacen digamos, anastomosis con los de la médula, directamente buscan la vena central. Y los de la médula, pues lo mismo, buscan directamente pues a quien no le entendía la pregunta que hacía el proceso. Bueno, entonces, vemos, y todo esto es zona medular.
Entonces, bien definido acá, en esta coloración, que ustedes ven y no se les va a olvidar, porque está hecha muy bien, en muy menor aumento para que ustedes hagan la diferenciación de cada zona. Pregunto yo acá, identifique la zona señalada, pues tiene que saber qué zona reticular, fasciculada, glomerular, la cápsula y la médula. Entonces, un sinusoide aquí exactamente señalado. Bueno, sí. Esto se tomó, se aumentó a 100 y para ver la cápsula aquí, porque el corte quedó acá, porque es un corte que no es completamente perpendicular, como partecita de otra zona. La cápsula, vea, fibras colágenas, elásticas, etcétera, etcétera. Veo acá la zona glomerular. Miren aquí los detallitos que les voy a mostrar. Mire, esta, vamos a ver. Primero, veo que las células son cilíndricas, vean, polarizadas. Núcleo va hacia como la parte central de cada estructura y vea el citoplasma. El citoplasma se ve bien polarizado hacia donde está el capilar. Vea, por ejemplo, aquí está el capilar, en otra, entonces esta célula será cilíndrica, la polarización va dada que el núcleo, vea los núcleos, vea, 1, 2 núcleos, ahí donde queda. Y la polarización hace que la zona donde está los organelos citoplasmáticos están en esta zona y está el núcleo y después viene ya el ápice de la célula, la zona apical, que viene a llevar, ve, aquí está el capilarcito, aquí lo veo muy bien, a donde lleva ya su secreción. Esa lineecita azul oscura, es la membrana basal de ese epitelio, eso se tiñó también, ve, aquí se ve bien delimitada la membrana basal, que yo puedo preguntarla perfectamente, el indicador señala, pues saben que tienen que identificar qué es la membrana basal, y aquí está el capilar, pues obviamente con su endotelio, su membrana basal y la membrana basal de esta estructura epitelial glandular. Todo esto, vean, las fibras colágenas finas del estroma, igual el estroma reticular de toda la glándula. Sí, quisiera aportar ahí algo, y es que, digamos, la zona glomerular, como sabemos, es estimulada por la ACTH, lo mismo que toda la corteza suprarrenal, pero también es estimulada por la angiotensina 2, ¿no? Para que produzca aldosterona. Y además, la ACTH hace producir en la zona glomerular, pues lógicamente un corticoide que se llama desoxicorticosterona. O sea, también produce, además de producir el mineralocorticoide llamado aldosterona. Eso era. Perfecto. Bueno, vamos entonces acá. Entonces ya vimos por qué estas células tienen la polarización acá, se ve también de color porque también les contaba que tienen bastantes ribosomas, además de su organelo, digamos, estrella, que es el retículo endoplasmático liso, sobre el cual se basa la síntesis de todas las hormonas que tienen su base química en el colesterol, que son lipídicas. La zona fascicular, vea, aquí están los cordones, vean bien, vea, 1, 2, todos paralelos, los capilares y sinusoides, vea, las células parecen esponjitas, son poliédricas, vea, poliédricas, el núcleo central, y parece como una esponjita, como estuvieran llenas de gotitas, pues de hormona, lógicamente, y entonces por eso se llaman espongiocitos, como las esponjitas que, ve, aquí se ven muy bien, los espongiocitos típicos, característicos. Y los capilares que vienen de acá, que vemos que van entonces, ¿hacia dónde? Hacia la zona reticular. Entonces aquí están recibiendo todos los glucocorticoides. Eso es lo que quería mostrarles, la identificación precisa. Identifique exactamente señalado, pues puede decir, es un espongiocito. El segundo, identifique todo el campo. Está, bueno, en la zona fasciculada de la glándula suprarrenal. Pregunta, ¿qué hormonas se sintetizan ahí? Ya
hablamos de específicamente los glucocorticoides, o nombre un glucocorticoides, pues es un término más fisiológico que ustedes deben manejar. De la zona reticular, mire que los cordones ya no son paralelos, ya se entrerejan, y vienen aquí los sinusoides, una zona que les contaba que se ve más vascular y más sinusoides en la reticular. Las células siguen siendo poliédricas, eosinófilas, siguen teniendo todos esto que se ven aquí, vea, como pequeños poros en el citoplasma. Eso es lo que hace que yo no la voy a confundir con las células, por ejemplo, de la médula, nunca, que las de la médula ni son acidófilas, ni secretan lípidos, ni se ven entonces así con vaporitas en el citoplasma, porque no es, entonces en eso es que nosotros nos fijamos. Y de otra manera podemos de pronto encontrar entre estas células algunas que pueden presentar como unos cristalitos o una granulación oscurita que son hipocrómicos, pero no veo acá granos en estas, no veo granos hipocrómicos. Esta es la zona reticular de la corteza suprarrenal. A ver, vamos entonces a la médula. Entonces tenemos acá la médula y ahora hablamos bastante de la vena central. Para la zona reticular, ¿qué es lo que produce? Bueno, que produce glucocorticoides y andrógenos débiles, ¿no es cierto? O sea, principalmente sí. Andrógenos, ¿sí? Como Sí, la de hidroepiandrosterona y la androstenediona. Esos dos. Pero produce, no, pero corticoides también producen. Sí, también produce, pero digamos que producen más esos andrógenos que yo les hablaba a ellos, que producen ciertos signos de masculinización en las mujeres, como el vello axilar, el vello púbico. Cuando hay tumores, ¿no es cierto? No, normalmente esos andrógenos sirven para eso, ¿sí? Esta es la gran vena central medular, y como ustedes ven, el corte como pasó, tangencial, muy excéntrico, el corte fue de la médula. Estas células son células de la zona reticular. Miren las características acidófilas, con pequeñas, digamos, como ven ustedes, como pequeñas gotitas. Eso es lo que me está mostrando que son células realmente de la zona reticular, no son células cromafines, nunca podemos ir a identificar, estos son los sinusoides, todo esto es zona reticular. Entonces, porque el corte quedó, aquí se ven hasta unos cristalitos ahí, que no, y todo esto está la gran vena central, entonces pasó solo por el, y por eso no quedaron aquí células de la médula. En esta foto, esto sí es médula. Aquí todo esto es médula. Mire las células de la médula. Mire esta. Núcleo central, citoplasma teñido con algo de basofilia. Tienen prolongaciones. Acuérdense, porque los ribosomas del retículo endoplasmático hace ver exactamente que estas catecolaminas pues tienen, acuérdense que todos los componentes bioquímicos de las catecolaminas, que no tienen nada que ver con lípidos. Estas dos son dos grandes neuronas ganglionares. Dos grandes neuronas ganglionares. Y acordémonos también, miren, qué gigantes se ven. Núcleo, aquí tenemos el núcleo grande en el centro, pues esto sería el nucleolo, pero realmente el núcleo se ve eucromático y parece como una estrella, y lo mismo que está esta, aunque está menos, aquí hay como una superpuesta con otra. Y todas estas células pequeñas, vean, núcleo, vean, citoplasma basófilo, son células cromafines, capilares, medulares. Todo lo que estamos viendo compete aquí, excepto aquí yo veo estas células grandes, que son células de la zona reticular de la corteza, y aquí lo mismo que estas son células de la zona reticular, que como les decía, que a veces se forman cordoncitos que penetran
se interdigita entonces en esos puntos de la corteza con la médula. Eso es una cosa muy normal. Todo esto es médula. Se buscó esta foto. Mire, aquí hay otra neurona. No me había fijado yo. Pues yo tomé esta foto, pero vea que es difícil encontrar estas neuronas. Y estas son células cromafines. Nada parecido a estas células que son de la corteza. Y aquí vamos a ver estas dos. Aquí se ven que un poquito oscuras hacia el lado, las mismas que mostré anteriormente, pero mayormente células cromafines. Aquí hay dos. Aquí hay otra, vean, núcleo citoplasma. Todo esto es el tejido conectivo que sirve de soporte. Estas son células de la zona reticular. ¿Ah? Lo mismo que estas que estoy viendo acá. Entonces, todas las demás estas son cromafines, vasitos sanguíneos, capilares, lógicamente. Bueno, espero que hayamos aprovechado muy bien. Todo esto esta es una técnica especial que seguramente se hizo por congelación para preservar perfectamente la estructura de las células cromafines de la médula. Esto que parece, vea, en cambio estos son de corteza, de la zona reticular. ¿Ah? Y por acá, yo estoy viendo estas también son de corteza, no quedaron tan... Pero esta que yo veo como con unos gránulos así, pues son que pasó el corte. Vea, aquí está el núcleo estos son neuronas, lo que veo acá. Estos están en grupitos muy diferentes. Esto es basófilo, ¿cierto? Bueno. Estamos aquí con la glándula pineal. Entonces, en la glándula pineal, en la estructura que tiene una cápsula, ya saben la posición, ya saben cómo, que tiene su propia inervación, que viene la inervación, entonces los nervios ya, que vienen aquí, vemos aquí las fibras nerviosas, vemos entonces las arenillas cerebrales, como ven, o cérvulos cerebrales, todos que son concreciones calcáreas que ya van aumentando con la edad, que vemos también, pues, no, yo no sé qué. Por favor, cerremos el micrófono. No sé, no, yo no estoy, me han interrumpido. Quiero mostrarles entonces acá, capilares sinusoidales, capilares en el endotelio, las células endoteliales. Veo entonces acá estas células así que tienen prolongaciones que son las células intersticiales, que son de soporte físico y metabólico, como lo es en el sistema nervioso central los astrocitos, pero no son nada que ver con astrocitos. Estoy viendo entonces acá los pinealocitos, vean estas células bien lindas, poliédricas, con citoplasma bien definido, teñido perfectamente. Recordemos entonces que estas células están reguladas por la noradrenalina, que están sostenidas por las células intersticiales, que las células realmente son redondas y tienen como dos antenitas que terminan como en una esferita, y que a lo largo de esas prolongaciones hay listones, hay microtúbulos, hay filamentos intermedios. Esto es, digamos, característico de las células. Y los gránulos que son con un centro electrodenso, muy característico. En cambio, las células intersticiales, como estamos viendo por acá, por ejemplo, a ver, vamos, estas, por ejemplo, acá, son células intersticiales, estas dos, pues que son del estroma, ellas no tienen secreción, no tienen secreción como lo vemos en... Hay que tener en cuenta siempre su inervación. Su inervación es propia, es del sistema nervioso periférico. ¿Ah? Entonces,
hay que recordar, y estas son clasificaciones. Entonces aquí vamos a aprender a identificar capilares, endotelios, los capilares, células por ejemplo, aquí estamos viendo células intersticiales. Perdónenme un segundito, ¿verdad? Células intersticiales, como les estaba mostrando, esto, miren que estos son axones cortados transversalmente. Axón son fibras nerviosas, ¿ah? Entonces, estos son fibras postganglionares, ¿no es cierto? Estos son típicos, los pinealocitos, y todo lo que tenemos que ver acá, ver pues, cómo se van formando estos granos pequeñitos desde acá, después van creciendo y se van acumulando estos cristales de calcio y van creciendo y van aumentando con la edad. Aquí está en otro aumento, está un sinusoide, está aquí, vemos el corte transversal del mismo, las células endoteliales, vemos los pinealocitos aquí muy bien y las células del estroma, que son alargaditas, algo fusiformes. Aquí veo un pinealocito en contacto con un capilar sanguíneo. Estos de núcleo, así como lo estoy mostrando, son pinealocitos, ¿no? Y las células intersticiales son así como algo fusiforme, algo estrelladitas. Entonces, por ejemplo, como esto. Esto es la glándula pineal. Esto es lo que tenemos. Acuérdense la función. ¿Cuál es la función de la glándula pineal? Le pregunto si algún... A ver, ¿quién quiere? Un voluntario que nos quiera... ¿Qué secreta la glándula pineal? Entre estos... Profe, pues ella está encargada como de los ritmos circadianos, ¿no? Entonces puede secretar melatonina. Bueno, ¿secreta que perdón no te oí bien? Dijo melatonina. Perfecto. Es en las horas nocturnas. Entonces ahora, y en las diurnas, pues la serotonina, ¿cierto? Esas hormonas se basan en el aminoácido, el triptófano, ¿no es cierto? Y de ahí parte la síntesis. Es una... Serotonina. Y de serotonina pasa a... no, digamos las dos, por eso, pero la base molecular es el aminoácido el triptófano. Y por eso se aconseja por lo menos que se coman alimentos ricos en triptófano para poder recuperarse de la depresión y del insomnio. Están los plátanos, usted lo puede averiguar, las blancas como las nueces, el brócoli, por ahí estuve yo leyendo, ¿sí? Alimentos ricos en triptófano, porque el triptófano se convierte en serotonina y la serotonina se convierte en melatonina. A veces la serotonina se produce más en el día para que haya un buen sustrato de serotonina, para que en la noche se produzca la melatonina. El pico máximo de melatonina se da hacia la medianoche, ¿no? Y la melatonina tiene algo muy importante que se ha sabido durante mucho tiempo, que la glándula pineal controla los diversos ciclos circadianos, en este caso el sueño y la vigilia, y se llama el reloj biológico por algunos científicos, porque ese es el que nos permite a nosotros como calcular cuánto tiempo vamos a dormir y en qué momento nos vamos a despertar. Ya nosotros con el tiempo nos disminuye la melatonina porque la glándula empieza a endurecerse, sobre todo por los fluoruros, ¿sí? Más que por el calcio. Y cuando ustedes lo van a ver ahí, los melanocitos, pues, lo que más producen es... ¿Melanocitos? Los pinealocitos, lo que más producen entonces es esta melatonina. Hay una comunicación entre la glándula y la retina, de tal manera que cuando se abren los ojos y se expone a la luz día, entonces esta comunicación entre la retina y la glándula, que es el fascículo retinopineal,
lleva información y dice que es de día y inmediatamente la producción de melatonina baja. Ahora sucede algo muy curioso y es el cuerpo médico que hace turnos de urgencia y todo, entonces los puede afectar en la noche. La luz artificial también afecta y la producción de melatonina. Entonces, a veces si uno hace un turno de noche y a los 3 días hace otro de noche, se pueden descuadrar lo que llaman los ciclos circadianos. Eso no es muy saludable estar uno así, con una costumbre. Y eso le pasa a uno en esta carrera por primera vez en el internado, que tiene que hacer un ciclo. Entonces, cuando uno se va para la casa a dormir, ve que todo el mundo viene a trabajar, siempre le parece a uno extraño, ¿no? Uno a dormir y ve los buses llenos, los carros, todo moviéndose en la ciudad. Toda persona que trabaja de noche, desde los vigilantes o todos los taxistas y todo esto, pues todo eso tiene su afectación, porque hay muchas hormonas que son circadianas, no solamente esta, la hormona de crecimiento, hay otras hormonas que se decretan, por ejemplo, entre las 6 y las 8 de la mañana. Entonces, todo esto es como tú dices, un reloj biológico y hay que tener en cuenta. Y es importantísima, Carmen Cecilia, es importantísima porque por lo menos también se ha comprobado que tiene que ver con la reproducción, la melatonina, ¿sí? Ah, lo que le iba a comentar, que actúa sobre la FSH, ¿no? La melatonina inhibe a la hormona de crecimiento y a las gonadotropinas. Quiere decir que los niños, no jóvenes, no deben nada que tenga que ver con la melatonina, que quedan pequeñitos y también como estamos hablando de gonadotropinas, estamos hablando de el desarrollo de las glándulas sexuales, testículos, ovarios, etcétera, tiene que ver bastante. Entonces, por eso no hay que tomarla como cualquier otra, porque a veces como está de moda, que es que tengo depresión, tome melatonina, es que tengo que tome melatonina, que eso le ayuda con el sueño, con la tranquilidad, eso no puede ser tan, pues una mujer pues puede tomar melatonina, digamos, en la noche, pero no sé hasta qué punto de vista pueda... Y también en las estaciones, en los sitios donde hay estaciones, o sea, en la reproducción humana no es muy bien comprendida la melatonina, no es muy bien estudiada, pero en estos animales que tienen que someterse al invierno y a las estaciones, entonces lógicamente ellos cuando tienen sus crías ya es que ya hay pasto, ¿sí? Mientras tanto la melatonina inhibe el ciclo reproductor para que no vayan a nacer en invierno, por lo menos, ¿cierto? Para que el apareamiento... Toda la naturaleza es perfecta, ¿no? Entonces, esto es bastante, y para los orientales, ¿no? Que la glándula pineal representa algo de la iluminación, el último chakra, allá cree mucho en esto, ¿no? En esa parte. Bueno, pero siempre yo le decía a usted que de la época de Aristóteles que dijo que en la glándula pineal se encontraba el alma, ¿sí? ¿Verdad? Todo mal, lo que dijo Aristóteles con relación a la pineal. ¿No? Pero en ese tiempo se creía y cuando le hacían exámenes a los estudiantes tenían que contestar cosas que eran malas, ¿no? Entonces uno no sabe si en el futuro vayan a decir que lo que decíamos aquí, de aquí a 1000 años van a decir que la medicina que practicamos nosotros era una medicina obsoleta o cosas así, ¿no? Todo cambia. Bueno, queridos, nos vamos a descansar un ratico y me encanta pues haberlos tenido acá, haberlos acompañado por todos los tres, estamos acá pendientes de ustedes y apoyándolos. Bueno, probablemente, entonces esperamos que pasen una buena tarde y que pues ahorita les vamos a subir este video. Bueno, chao, chicos. Chao, David. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, Silvia. Anda. Juan Diego, Garabiela. Darly. Gracias. Un abrazo virtual. Chao, profe. Depende, es un virus de computador. Chao, chao. Chao.